Hola a todos y bienvenidos al podcast de la Red Leja. En esta, nuestra segunda parte del episodio, discutiremos las formas en que las prácticas artísticas reflejan las búsquedas sensibles de su sociedad, tomando como ejemplo la construcción de la escena artística y literaria del modernismo en Brasil, que vino a mostrarnos la manera en que el arte y la literatura cuestionó y trató desde su propio quehacer esta necesidad de conformar una genuina identidad brasileña que fue visible en la propia línea de construcción de sus movimientos artísticos y desde la creación de cada pieza en particular. Hola, bienvenidos, mi nombre es Alejandra Rivera, estudio en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, en México. Bienvenidos, me llamo Gabriel, soy de la Universidad de Brasilia, Brasil. Hola, mi nombre es Luján, soy de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina. Escuchamos en la primera parte de este segundo episodio. El modernismo en Brasil tiene una parte muy fuerte dentro de la identidad y la sensibilidad social. Entonces, me parece que en esta parte queremos continuar con una conversación que cuestione este movimiento y que de qué manera esto se puede extrapolar en otros espacios. Entonces, me gustaría iniciar diciendo o cuestionándonos qué implica que las prácticas artísticas traten la sensibilidad social como un tema de representación. Es decir, ¿qué tiene que ocurrir en un determinado contexto para que el arte dirija la mirada a una búsqueda de identidad social? Yo creo que en respuesta a las preguntas que plantea mi compañera, está bueno pensar el arte como una búsqueda de identidad nacional, donde lo principal, digamos, lo que dispare eso sea justamente el contexto social. Es decir, que la identidad nacional arranca de alguna manera a partir de lo social, necesita como un medio en el cual poder manifestarse. Y justamente la sociedad va acompañando esta búsqueda del arte y también de los movimientos artísticos que van surgiendo. Y bueno, también esto, ¿no? Como que el contexto se tiene que poder prestar y ser permeable de alguna manera a dejar que el arte pueda hacer la búsqueda de la identidad. Tiene que haber como un momento que se pueda habilitar de alguna manera, cierto momento o contexto donde justamente se permita esta búsqueda artística. Y es desde el cambio, creo yo, donde las nuevas propuestas pueden empezar a surgir y permitir que se defina un país o una nación, una identidad. Y nada, también como algo interesante capaz es pensar como esta identidad nacional del arte, no como algo estático, sino como algo que va cambiando y va como siendo modificado a medida que pasa el tiempo y el momento histórico en el que nos paremos. Pienso que muchas cosas pueden instigar este deseo de construir una identidad nacional. Muchos países pasaron por esto en el modernismo. Por ejemplo, este caso más reciente en el siglo XX, el sentimiento revolucionario y de cambio en el mundo fue muy fuerte. Las vanguardias en Europa querían romper con el sistema y el arte. Y en Brasil, por ejemplo, este sentimiento se manifestó como un deseo de romper con el pasado y con la Europa. Entonces, un deseo de construir una identidad brasileña, identidad nacional. Concuerdo mucho con lo que ambos comentan. Creo que el arte dirija esta mirada a una búsqueda de identidad nacional es para reconstruir, separarse y diferenciarse de eso en lo que estaban, ¿no? Entonces, si se está construyendo una nación, un estado-nación, necesitan ciertos elementos para decir, ya no soy esto, ya no pertenezco a esto, ahora soy esto otro. Entonces, me parece muy interesante y concuerdo con lo que comentan. Entonces, siguiendo con esta misma línea, me gustaría preguntarles si esta mirada a la sensibilidad social es un ejercicio moderno, contemporáneo del arte latinoamericano, o es algo que podemos rastrear incluso antes de la inferencia europea. Y esto que detona en una sociedad que decida buscar su propia identidad. Siento que un poco esto va relacionado o en un contexto en México. Les pregunto esto porque lo relacioné mucho con el arte mesoamericano. O sea que esto para mí no es algo que sea inerte y es algo moderno, sino que es algo que siempre ha estado el construir una identidad, ¿no? O sea, lo pienso, por ejemplo, con las cabezas olmecas, con las estelas mayas, ¿no? O sea, con las diferentes manifestaciones artísticas del arte mesoamericano
en general todas lo que buscaban era diferenciarse, contextualizarse, ¿no? Posicionarse y también representarse de manera que fuera, o sea, que se viera su jerarquía, ¿no? Que se viera su poder, que se viera, pues sí, su identidad, ¿no? Y también lo pienso mucho en qué contexto esto se muestra para construir esta identidad. No era lo mismo que pusieran estas manifestaciones en un mural a que lo pusieran en una plaza pública, ¿no? No es lo mismo ver una cabeza olmeca muy grande y así a ver a otras piezas artísticas que son más pequeñas y así, entonces es muy interesante eso. ¿Qué opinan? Yo no creo que busquen activamente crear esa identidad. En mi opinión, solo representa a su gente, es arte genuino, sin influencias externas. Entonces, yo creo que no es un arte que activamente estaba buscando crear esa identidad. La identidad solo estaba. Y yo creo que, o sea, quizás en el momento en el que se hicieron, no buscaba realmente como crear una identidad o no conscientemente, pero a medida que pasó el tiempo, sí, de alguna manera fue como un cierto icono de la identidad mesoamericana. Entonces es como que quizás en los ojos de ahora nuestros, sí se podría marcar de alguna manera como un hito de la identidad. Yo lo mencionaba un poco porque, por ejemplo, no sé, los gobernantes y así, o sea, se buscaban identificar que fueran gobernantes, ¿no? O sea, estas jerarquías se intentaban mostrar, entonces por ese lado lo relaciono con la identidad y que creo que, bueno, igual este cuestionamiento de la identidad es algo que podemos como ir desarrollando y que es parte igual de otros cuestionamientos que tenemos por abordar, pero me parece interesante esos puntos también. Sí, súper, y también, bueno, retomando un poco esta pregunta, yo creo que sí, o sea, uno lo ve desde el lado como de Latinoamérica y como Europa al ser obviamente más hegemónica y bueno, el arte que la mayoría de las personas capaz conoce más, es como que también de alguna manera se pierde esa cosa de identidad porque pasa a ser como un arte más globalizado si se quiere, pero parece que también en un principio y en el fondo siempre hay como una búsqueda de identidad en general en el arte de todos los lugares, porque por lo menos yo considero que siempre viene acompañado de algo social que interfiere directa o indirectamente en lo que se va a hacer, y eso es algo que le pasa a todos los países. Entonces, bueno, creo que también se puede ver reflejado en arte, en artistas, en movimientos europeos. No sé ustedes qué piensan. Bueno, y en este sentido, ¿qué diferencia el arte de cada país, de Brasil, de Argentina, en México y el arte europeo? Bueno, yo creo que la principal diferencia que puedo encontrar entre Europa y Argentina, en mi caso, es un poco que quizás en Europa se busca esto de la representación o de mostrar lo que está pasando, pero desde un lado justamente esto, ¿no? Como de poner a la vista lo que se ve, más como un deseo de mostrarlo. Y en Latinoamérica y sobre todo en Argentina es como visibilizarlo, digamos, realmente que los demás puedan ver, porque muchas veces nuestras luchas o nuestro país en sí fue invisibilizado. Entonces justamente poder mostrar esto como una cuestión más de justamente como demostrar nuestra identidad nacional y que otras personas, otros países puedan como tenerlo en cuenta también. Como una cuestión más de necesidad, la noto yo. Pienso en México, o sea que justo las intervenciones europeas pues buscan como demostrar incluso un poder. O sea, también pienso en qué temporalidad estamos pensando, pero si estamos pensando en la modernidad, pues sí, en otros países, no sé, las guerras, ¿no? O sea, de qué manera cuentan estos como, entre comillas, triunfos. Y por ejemplo en México, ¿no? Que también se pueden platicar la independencia, por ejemplo, ¿no? O esta parte de separarse de intervenciones europeas o de separarse de intervenciones de Estados Unidos también, ¿no? Y eso qué significa, pero siento que no se termina de separar. Yo pienso que el arte es un retrato de la gente que lo produjo, de su tiempo, de su contexto, así que en Latinoamérica el hecho mismo de que estemos en el tercer mundo, en una región explotada y no explotadora, eso se refleja en el arte. Cuando los artistas de acá
en lugar de intentar copiar lo que se hace en Europa, producen algo con sus propias influencias, con sus influencias regionales, sus problemas regionales, a veces influencias del arte indígena o tradicional local. El arte acaba siendo muy genuino. No siempre es así, porque el arte de hoy en día se ha internacionalizado mucho, pero cuando apagamos el ordenador y abrimos la puerta, estamos en Latinoamérica, no estamos en Europa. Entonces, en mi opinión, esa internacionalización es artificial. Bueno, continuamos con los cuestionamientos. Entonces sería como, ¿qué detona que una sociedad decida buscar su propia identidad? Me gustaría preguntarles justo qué significa o qué implica una identidad, porque hemos pensado en distintos contextos y en distintas temporalidades, lo que es la identidad, si en Mesoamérica buscaban identificarse, ¿no? y demás, o en el nacionalismo, cómo se busca esa diferenciación con Europa, si esto no solamente se da en un contexto de modernismo, ¿no? ¿En qué espacios? Entonces me gustaría preguntarles respecto a su propio concepto de identidad, y también si esta identidad construye a un movimiento, construye a unas piezas que buscan representar algo, ¿no? Representar o re-representar o construir algo distinto. Entonces, esta construcción de una pieza, movimiento artístico, es un reflejo micro de un macro social. Yo pienso que sí, la construcción de una pieza de movimiento artístico es sí un reflejo micro de un macro social. Todo el arte es un reflejo del macro, yo pienso así. Y el concepto de identidad es muy difícil porque la identidad brasileña no representa el pueblo indígena del país. La identidad nacional que se busca en el modernismo brasileño no representa al pueblo de fuera del centro cosmopolita del país. Entonces, la identidad nacional del modernismo es la identidad de São Paulo, de Río de Janeiro. No representa las otras regiones y los pueblos indígenas. Entonces, para mí, en mi opinión, la identidad brasileña que se creó en modernismo no es una identidad brasileña de facto. Y pienso que eso es un problema general de una identidad. Es muy difícil de se crear una identidad que sea la misma identidad para todo el pueblo del país. Me gusta mucho cómo abordas la identidad y, bueno, creo que para mí la identidad más que... O sea, creo que me hiciste pensar mucho en quién construye la identidad, ¿no? ¿Quién construye esa identidad? Que no precisamente es como de la persona, ¿no? Sino en este caso es como de cómo se construye una identidad de una sociedad que incluya a todas las personas, ¿no? Y que se posicione con todas las personas. Entonces, bueno, como tal, para mí, como la identidad sería una forma de autodelimitarse, de diferenciarse, de pertenencia y de poder, ¿no? Entonces, justo siento que es tan relevante esa construcción de una identidad y cómo te buscas representar. También creo que lo que comentaba respecto a Brasil es muy, muy similar a lo que sucedió y sucede en México. La identidad nacional en México y sobre todo, no sé, en los muralistas en el siglo pasado, construyeron esta identidad, ¿no? Como digo, Rivera, de que había dos raíces, ¿no? La indígena y la española. Y entonces, pues, ¿dónde están ahí las demás raíces? O sea, si pensamos como en raíces, que yo también cuestionaría eso. Si pensamos en otras identidades, ¿dónde están las identidades asiáticas? ¿Dónde están las identidades afrodescendientes? Que pues eso ha violentado mucho sus derechos. Entonces concuerdo mucho con lo que comentas y creo que es algo que también sucede en México, no sé qué tal en Argentina. Bueno, me parece muy interesante lo que dicen sobre las identidades y sobre cómo también replantearse la propia definición. Y sí, yo creo que también como va de la mano con esto de poder identificarse, esto que decías del lugar de pertenencia, también como pensar que hay muchas identidades dentro de una misma identidad nacional, por así decirlo, ¿no? Y bueno, en el caso de Argentina yo creo que es algo que sí, que pasa, que claramente hay como mucha invisibilización de muchos sectores de la sociedad, pero también me parece que, como para dar una mirada optimista, que de a poco se va como cambiando y cada vez son más personas las que pueden participar de esta identidad y sentirse incluidas en la misma. Entonces, bueno, nada, como que creo que también eso está bueno, como poder rescatar que si bien falta un montón para que una identidad nacional pueda incluir a todos, porque probablemente nunca termine de pasar, también como que cada vez son más personas las que se pueden sentir como parte de esta identidad, al menos en el caso de mi país.
a mí me hace pensar estas piezas en que no todos los movimientos artísticos o las piezas impactan igual, ¿no? Algunos impactan en un tú a tú, en un nosotros, en una comunidad, y otros impactan de manera más masiva, ¿no? Otros movimientos que tuvieron más difusión. Entonces lo pienso que pues no sé en qué sentido hay como un macro social, o sea, creo que todo justo se va construyendo, ¿no? O sea, de diferentes espacios van haciendo que se vaya construyendo estas identidades y estos reflejos, ¿no? De esa sociedad. Pero creo que no es como algo en específico, sino como es un cúmulo de piezas, de movimientos. Respecto a esta construcción de las piezas movimiento artísticos, ¿crees que sí sean un reflejo micro de un macro social? Bueno, respondiendo como a esta pregunta, yo creo que sí, que el arte es un claro como reflejo de lo micro dentro de un macro social. Y nada, creo que también tiene que ver como con poder expresar desde un lenguaje o un área lo que acontece en toda una sociedad, ¿no? Creo que también ese es un poco el objetivo del arte, o al menos el objetivo que plantean ciertos artistas que se comprometen con esta búsqueda nacional de la que estamos hablando. Bueno, me gustaría pasar a otra pregunta. ¿Ustedes creen que el arte latinoamericano, a partir de la modernidad, tiene significado aún si lo dejamos desprovisto de contexto? Y si lo dejamos desprovisto de ese contexto, pues ¿qué implicaciones tiene para su recepción con el público, con las espectadoras? ¿En dónde está el papel de la historia y la historiografía del arte latinoamericano? Yo pienso que no, y ese es el mayor problema del arte por acá. No llega a una gran parte de la gente y del público porque su forma no muestra claramente su discurso. Lo que dice Mayakovsky en Rusia es cierto: sin una forma revolucionaria no hay arte revolucionario. Entonces no creo que esa forma sea de hecho revolucionaria por acá. Es como dices, muy, muy subjetiva. Entonces el público que ve el arte no puede comprender su discurso. Sí, totalmente, creo que es un poco lo que tendríamos que cuestionarnos dentro del arte latinoamericano, ¿no? Como esto que de alguna manera termina siendo como necesario entender primero el aspecto histórico, político, social, para después entender realmente o apreciar lo que se está viendo, ¿no? A nivel artístico, porque si no se entiende o no se conoce, como que pasa a ser un arte como solamente en el sentido de poder apreciarlo como solamente estéticamente, ¿no? Creo que justamente no es lo que se busca en el caso. Entonces nada, como que sí, considero que como que va muy de la mano con entender el contexto y bueno, como eso también cómo se podría hacer, como para poder expresar lo que se ve sin la necesidad de recurrir a una comprensión histórica como más profunda. Creo que también un recurso súper importante en el caso del arte latinoamericano son los textos curatoriales, ¿no? Que se dan en las muestras, en los museos, en las exposiciones. Creo que es un recurso súper valioso, al menos en nuestro caso. No sé ustedes qué opinan. Creo que nunca se puede dejar el arte latinoamericano fuera de un contexto. Incluso pienso cuando se mueven piezas que están en determinado espacio, ¿no? O sea, incluso hasta mover un mural, sí se mueve de ese espacio, tal vez cambia su percepción, pero sigue cambiando a otro contexto, ¿no? Y también pienso en las personas que lo perciben, la persona como tal trae un bagaje, trae una propia forma de entender las cosas y de aproximarse. Entonces eso también, aunque la pieza como tal se busque que no tenga un contexto, la persona con quien se relaciona o las personas con quienes se relaciona, esas piezas traen todo un contexto. Entonces me cuesta trabajo pensar en quitarle un contexto. Un problema de esa subjetividad que pienso es que, por ejemplo, hay un artista brasileño del siglo XX que tiene una historia que en los años 50 trató de hacer una intervención artística en la periferia, pero perdió completamente el público ante otro hombre que solo tocaba el acordeón. El acordeón hablaba el lenguaje del público, la compleja y subjetiva intervención del artista no. Entonces, esa subjetividad, en mi opinión, no puede hablar con el pueblo. Pues me gustaría ir cerrando esta conversación, que creo que ha sido muy, muy fructífera. Me quedo cuestionando muchas cosas porque sus opiniones me parecieron como muy interesantes desde sus propios contextos.
Y pues me gustaría preguntarles con qué se quedan. Creo que, bueno, yo tengo muchas más preguntas y esto es un tema que definitivamente no termina, pero ¿con qué se quedan? Sí, totalmente es un tema que sirve como para seguir haciéndonos preguntas y cuestionándonos. Así que fue, creo que, muy interesante la discusión de hoy. Pero bueno, yo me quedo en esto de hasta qué punto también una identidad nacional es realmente una identidad, si no termina incluyendo a todos o al menos una parte de la sociedad, realmente qué es la identidad para Latinoamérica, ¿no? Y cuán importante también es el contexto social en el que se sitúa el arte. Quedo pensando mucho en este concepto de la identidad, si abarca eso que queremos que abarque, de qué manera nos representamos y por qué nos queremos representar de esa manera, ¿no? También, ¿quiénes son quienes nos representan y qué construyen? Y entonces esos discursos que se representan a través de las identidades, ¿qué consecuencias tienen, no? Sí, yo también creo que esta es también la cuestión más importante. Pensar en la identidad nacional y en su esencia es realmente necesario, puede representar de alguna manera a todo el mundo, a todo el pueblo. Yo creo que esa es la reflexión que dejo para el final. Pensar la identidad nacional en su esencia, en su necesidad, en su verdad. Con esas preguntas les agradecemos mucho habernos escuchado en la segunda parte de este episodio. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Red Leja en Facebook, Instagram. Y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde también tenemos otras conversaciones, América Invertida y otras propuestas y actividades de la red. Mi nombre es Alejandra. Mi nombre es Gabriel y los esperamos en el próximo episodio. Mi nombre es Luján y bueno, los esperamos en el próximo episodio.